¿Me escuchan bien, no? Sí, profe. Sí, Por lo pronto le puse, porque me pidieron en los temas específicos, ¿sí? Este, hagamos una cosa, yo lo voy a poner acá en la máquina y vamos a ver, compartimos la pantalla un segundo. ¿Se ve eso, no? Ahí están viendo, ¿no? sí. Sí, profe. Sí, profe. Como la clase pasada me pidieron que le especifique un poco los temas que íbamos a ver, entonces esta misma planilla que está acá es la que yo coloqué en la plataforma, ¿sí? Dice, los temas del coloquio para la evaluación, ¿m? Serían la parte teórica, son los temas que involucrarían materiales, soldadura, roblón, tornillos, chaveta, instrumentos, mediciones y ajuste y tolerancia. ¿Tá? Eso es la parte teórica que va en un múltiple choice, donde ustedes tienen que, en cada pregunta se le va a poner bien que sobre cada tema se está hablando y directamente responden sobre eso. La parte práctica, los 4 prácticos que hoy terminamos de ver chaveta, serían los 4 tipos de uniones. Eso es el coloquio. El parcial es prácticamente lo mismo, nada más, o bien a diferencia que, como les comenté, máquina de herramientas y proceso de arranque de viruta, ¿sí? Lo vimos recién el martes, como que en el coloquio no estaría, ¿ah? Pero en el parcial sí. Y la gran, o bien la pequeña diferencia entre una y otra. ¿Mm? No quiere decir que todos estos temas van a ir con una pregunta, sino que se va a desarrollar un tema, sobre eso va a haber varias afirmaciones en las cuales ustedes tienen que decir si es correcto o no. Pueden ir a algún tema mezclado con otro, por ahí. Pero son 5, digamos, 5 preguntas, cada una ya bien respondida vale 10 puntos, en total son 50 de la teórica y después 50 puntos para la práctica que tienen que hacer. ¿Está bien? Se conectó el ingeniero ya. Hola, hola. Ahí pude ingresar recién. Buenas tardes. Bien. Bien, Bueno, yo solamente estaba comentándole un poco los temas que iban a tener en las evaluaciones y cómo le subía a la plataforma ya el detalle de cada uno de los temas que involucran. de acuerdo. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho bien. Listo, listo, listo. Gracias, gracias por responder. Bueno, entonces, damos inicio a la clase de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver prácticos, son 4 problemas. Quizás el ejercicio 4 es un poquito más largo que los otros. Así que bueno, demos comienzo a la clase. A ver. Bueno, ahí tenemos el problemita 1. Tenemos el problemita 1. ¿Qué dice el problema 1? Dice, determine la longitud que debe tener una chaveta cuadrada si este y el eje son del mismo material. Se debe cumplir además que el momento admisible es igual a 0,75 del momento torsor, o lo que es lo mismo, igual a 3/4 del momento torsor. Además, B máximo, o sea, el ancho de la chaveta, tiene que tener un ancho máximo igual a la 1/4 parte del diámetro. ¿Sí? Bueno, entonces acá lo que nos están solicitando es que determinemos la longitud de la chaveta. ¿Sí? Entonces, los datos que podemos sacar del enunciado son solamente esos, digamos, la condición del momento y en cuanto al ancho de la chaveta. ¿Sí? Bueno, acá hay un esquema de lo que es la chaveta
Y antes de que vamos a la resolución, yo le quería mostrar, por ejemplo, que los elementos de esta unión, ustedes saben que ya pasamos por lo que es unión fija, semifija, unión desarmable, y estamos ahora en el tema de uniones desmontables, ¿sí? Entonces, los elementos de unión que intervienen en este tipo de, fijación o unión son un eje por lo general, una chaveta y un cubo, ¿sí? Un cubo. Entonces, al eje se le tiene que practicar una ranura o un chavetero, como dice ahí, árbol o eje. Después van a ver también la diferencia entre árbol y eje, ¿sí? Propiamente la chaveta, y a esto se le llama cubo, y esto tiene practicado ahí, digamos, también una ranura donde va inserta, digamos, la chaveta. La chaveta va entre el eje y este cubo, ¿sí? Ahí tienen una vista de cómo queda montado el cubo sobre el eje con la chaveta. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que si este eje trae potencia o trae movimiento, yo pueda transferir ese movimiento a través de la chaveta y a través del cubo a ese elemento que está solidario al cubo. Por ejemplo, uno de los ejemplos más, por ahí más usado, a lo mejor ustedes lo vieron, es este, ¿sí? Donde tenemos un eje, la chaveta, el cubo, y adosado al cubo lo que tenemos es una polea, ¿sí? En este caso, ya lo van a ver también en el práctico siguiente, lo que se puede ver acá es un corte de la polea, ¿sí? Y esta es una polea que tiene 4 canales, ¿sí? Bueno, a ver qué más tenemos por acá. Después le quería mostrar, ¿ustedes tienen algún ejemplo que se acuerden que hayan visto alguna chaveta? Este sistema de polea o reducción o multiplicación de velocidad por polea, ¿lo han visto en algún momento? ¿Han entrado a la planta piloto número 2, esa que está allá al fondo, cerca del gimnasio? No, 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 no. ¿Vieron el compresor? Sí, sí lo vimos, profe, pero la verdad que no me acuerdo de ese sistema. Bueno, si ustedes cuando vuelvan a la planta, mírenlo al compresor, ahí tienen un tanque donde se almacena el aire y sobre el tanque hay una especie de, digamos, de estructura donde va adosado el motor eléctrico y a su vez, digamos, la parte mecánica donde se aspira y se comprime el aire y se lo puede de esa manera enviar hacia el tanque, hacia el recipiente. Entonces ustedes ahí van a ver que el motor eléctrico le transfiere ese movimiento, o sea, transforma la energía eléctrica en potencia en el eje y transfiere el movimiento a través de sistemas de poleas y correas, movimiento propiamente al compresor, donde bueno, hay un cigüeñal, hay pistones, aros, etc. ¿Sí? Eso les sugiero cuando vayan, véanlo. Y después, bueno, también hay un despiece, ahí hay un rack de medición de presión y hay desarmado una bomba, ¿sí? Y en la bomba es una motobomba donde pueden ver el eje solidario a la turbina y también hay de por medio una chaveta, ¿sí? Eso es como para que más o menos tengan una idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Simplemente ese es el objetivo. Les vuelvo a compartir. ¿Se escucha?
Sí, profe. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. Bueno, entonces continuemos con el problemita 1. Bueno, entonces acá esquemáticamente está representado lo que es una chaveta donde está indicado la longitud de la misma en el sentido del eje, digamos, este es el sentido axial del eje, ¿sí? O longitudinal. Esto sería el ancho de la chaveta, ¿sí? Y este lado sería el alto, ¿sí? Entonces, parte de esta chaveta está inserta en el eje, en el chavetero del eje, y parte de esta altura de este lado está inserta en el cubo, ¿sí? Y el objetivo es de que con este simple elemento de máquina podamos transferir el movimiento. Entonces acá lo que vamos a hacer primero es plantear la ecuación de resistencia para el momento torsor en el eje, ¿sí? Recuerden que la expresión de la ecuación de resistencia era esta para el eje. Por lo tanto, si nosotros de acá despejamos el momento torsor, nos queda en función del diámetro y de la tensión al corte, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es introducir ese dato que teníamos, que decía que el momento torsor admisible era 0,75 de el momento torsor. Entonces, reemplazando, simplemente nos queda esa expresión. Por otro lado, si nosotros planteamos el esfuerzo de corte, como les dije, se da en un plano que está más o menos por acá por la mitad, y esa área, digamos, expuesta al corte, es la misma área que yo estoy mirando por acá, arriba, ¿sí? Pero sería un área intermedia entre este lado y este, un área más o menos por ahí, pero que tiene las mismas dimensiones que esta de acá, que sería B por L, ¿sí? O sea, sería toda esta área, pero ubicada ahí en medio. Entonces, si planteamos la ecuación de resistencia al corte de la chaveta, entonces sería la carga sobre el área de corte, que sería B por L. Si de acá nosotros despejamos la fuerza, nos queda esta expresión, y ahora, si recordamos cuál era la definición de momento torsor, eso era fuerza por distancia, ¿sí? o F por R, que es lo mismo, donde R es el diámetro sobre 2. Entonces, simplemente reemplazando la expresión de la fuerza en esta ecuación, nos queda esta expresión para el momento, ¿sí? Ahora, con el dato del enunciado, nosotros sabíamos que el ancho de la chaveta era la cuarta parte del diámetro. Entonces acá simplemente reemplazamos esta expresión y nos queda el momento torsor como está indicado acá. Finalmente, si nosotros trabajamos tanto con la expresión del momento del eje con la expresión del momento sobre la chaveta, finalmente nos quedaría la expresión de que L es la 3/8 parte de pi por d, ¿sí? O sea, reemplazando ahora estos valores que son constantes, nos quedaría que la longitud de la chaveta debería ser aproximadamente 1,2 veces el diámetro, ¿sí? Entonces, esa sería la resolución del ejercicio 1. Es decir, que nosotros, para un dado diámetro, podríamos encontrar la longitud para este tipo, que es una chaveta cuadrada, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. Sí, se entendió clarito. Listo. Vamos entonces al próximo ejercicio.
Bueno, ¿qué tenemos en el problema 2? En el problema 2 yo les estoy compartiendo esta imagen que no está incluida en el enunciado, pero básicamente tiene por objetivo es que nos situemos en cuál es la situación, ¿sí? Entonces lo que tenemos es una chaveta cuadrada que es utilizada para fijar un engranaje que tiene 6,35 centímetros de ancho, es decir, esta longitud de este diente tiene 6,35 centímetros. Tenemos 3,65 centímetros de diámetro, o sea, sería el diámetro de este eje. Y lo que nos están solicitando es que encontremos las dimensiones de la chaveta si se quiere transmitir un momento de 4.000 kilogramos fuerza por centímetro. Además, también nos están dando la tensión admisible de corte, ¿sí? Que es igual a 600 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, simplemente acá de nuevo, como venimos haciendo el práctico 1, rescato lo que son datos, presento cuáles son las incógnitas, ¿sí? Y salgo recién a resolver. Entonces tengan en cuenta acá que de nuevo está diciendo que es una chaveta cuadrada, y cuando decimos que la chaveta es cuadrada, quiere decir que el ancho de la chaveta es igual al alto, ¿sí? O sea, este ancho es igual a este. Eso quiere decir que una chaveta sea cuadrada. Entonces, ya tenemos la longitud de alguna manera del chavetero porque vamos a, digamos, a definir que el largo es el ancho del diente, del engranaje, ¿sí? Recuerden que este es solamente un ejemplo a título ilustrativo, ¿sí? Acá de paso pueden ir viendo que este es un engranaje con diente cuadrado, por lo general esto se usa con correas dentadas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar acá? De nuevo, que el momento torsor va a actuar sobre la chaveta con una fuerza F, digamos, que es la fuerza que se está transmitiendo en el eje sobre la periferia del eje, ¿sí? Entonces, ese momento en la periferia es igual a la fuerza por el radio, ¿sí? Entonces, como de dato teníamos el momento torsor, simplemente, y teníamos además el diámetro del eje, por lo tanto, podemos calcular el radio, simplemente planteando esta ecuación, lo que encontramos es la fuerza que va a estar trabajando sobre la chaveta, ¿sí? Después lo que hacemos es plantear la ecuación de resistencia, o sea, planteamos la ecuación del esfuerzo de corte para la chaveta. Recuerden que tiene esta expresión que es la fuerza sobre el área de corte, y el área de corte era B por L, de acuerdo al gráfico que le mostré recién, ¿sí? Entonces simplemente acá, sabiendo que L es el ancho del engranaje, de acá simplemente despejamos la magnitud B, o sea, el ancho de la chaveta, que sería este de acá, ¿sí? Y nos quedaría con ese valor de 5,7 milímetros, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos en el ejercicio 3? En el ejercicio 3, ahora a diferencia de los otros dos problemas, lo que tenemos es una chaveta que ya no es cuadrada, sino que la sección es rectangular, ¿sí? O sea, me refiero a esta sección, ¿sí? Entonces, la chaveta tiene 1,5 centímetros de ancho, o sea, se refiere a B, que es lo que tienen ahí. 1 centímetro de alto, se refiere a esta altura, que es lo que tienen cargado ahí. Esta chaveta debe transmitir un momento de 6.000
860 kilogramos fuerza por centímetros, ¿sí? Sobre, o sea, esta va a estar montada en un eje que tiene 3,8 centímetros de diámetro, que también lo tengo apuntado ahí, y tenemos de dato la tensión admisible al aplastamiento con ese valor y una tensión admisible al corte con este valor. Y acá pueden ver algo, la relación que hay entre las tensiones, y esto recuerden en la teoría, lo vieron, acá lo tengo apuntado, que la tensión admisible la tomamos como un medio de la tensión admisible, o sea, la tensión admisible al corte como un medio de la tensión admisible al aplastamiento, y esa tensión admisible al aplastamiento la calculamos obviamente con un factor de seguridad y teniendo en cuenta la tensión de fluencia, ¿sí? Y la calculamos de esta manera, o sea que está comprendida entre un medio de la tensión de fluencia y 0,66 de la tensión de fluencia, entre esos dos valores. Por eso, por lo tanto, después consideramos que además que la de corte es un medio de esa tensión admisible al aplastamiento, ¿sí? Y acá, simplemente para que lo vean, esta sería el área del aplastamiento, ¿sí? Y esta sería el área de corte, ¿sí? Como si acá se estaría cortando la chaveta y, digamos, la cizalla se está produciendo en esta superficie y el aplastamiento ya sea en este lado o en este lado. Volvemos al ejercicio 3, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que encontrar es la longitud de la chaveta, o sea, esta longitud, y bueno, acá nos están dando las ecuaciones de resistencia de corte, del esfuerzo de corte, al aplastamiento, y hay una nota importante que dice que al ser la chaveta más ancha, o sea, al tener esta magnitud mayor a esta, ¿sí? Primero va a fallar al aplastamiento que al corte, ¿sí? Bueno, con esa premisa entonces es que vamos a trabajar. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es determinar esa carga sobre la chaveta que es generada por el momento torsor. Entonces planteamos de nuevo esa expresión y ya que conocemos diámetro, por lo tanto podemos conocer el radio y conocemos el momento torsor que queremos transmitir, por lo tanto podemos encontrar la fuerza que tiene ese valor. Simplemente después con esta nota, con esa premisa, planteamos la ecuación de aplastamiento, ¿sí? Y nos queda que la longitud de la chaveta debería ser de 6,4 centímetros o 64,2 milímetros, ¿sí? Entonces, el problema llega hasta ahí, ¿sí? A determinar la longitud. Pero, si queremos ir un poquito más allá, lo que podemos ahora hacer con esa longitud es verificar si no se va a cortar la chaveta primero. Nosotros habíamos dicho que acá va a fallar primero al aplastamiento, ¿sí? Con esa premisa es que encontramos la longitud de la chaveta. Pues ahora bien, simplemente con el afán de verificar que no se corte, o sea, si era correcta esta nota, lo que yo hice acá simplemente es cargar en esta celda esta ecuación de tensión al corte utilizando esa longitud que acabo de encontrar, ¿sí? Usando esa premisa, esa nota. Entonces ahí veo que el esfuerzo de corte es 375 kilogramos fuerza por centímetros cuadrados y eso obviamente es inferior a este tau admisible que era el dato, ¿sí? Y ustedes si analizan estos valores, este valor
es aproximadamente el 50% de esta tensión admisible al aplastamiento, ¿sí? Bueno, ¿se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, en el problema 4, lo que tenemos es una chaveta, pero ya no es longitudinal, o sea, ya no va colocada en la dirección, digamos, en la dirección paralela al eje de simetría de eje o al eje axial. ¿Sí? Es decir, ya la chaveta no va colocada de esta manera, ¿sí? En la misma dirección que la del eje, ¿sí? Ahora, la chaveta va colocada en forma perpendicular a los ejes que se quieren vincular, ¿sí? Y además, no se quiere transmitir un momento torsor en en particular, sino más bien que está cargada con una fuerza axial, ¿sí? Pero axial a esta pieza y axial a esta pieza, ¿sí? Pero está, digamos, actuando, estas fuerzas están actuando en forma perpendicular al eje del perno, ¿sí? Bueno, dicho eso, entonces veamos qué dice el enunciado, ¿sí? Entonces, un perno como el que se muestra en la figura soporta la carga axial, F, igual a 5.000 kilogramos fuerza, ¿sí? Acá nos dan el espesor del ojo, y entendamos que el espesor del ojo se refiere a o a esta parte. Recuerden que esto es un corte de la unión y acá tienen ustedes esta parte, tiene un ojo por donde pasa el perno. Esta pieza también tiene un ojo, ¿sí? Por donde va a pasar el perno. Y esta de abajo, ¿sí? También tiene un ojo donde va a calzar este perno, ¿sí? Entonces, el espesor, tanto de esta parte de esta pieza, como esta de acá, ese espesor va a ser 1,5 veces el diámetro de este perno, ¿sí? Lo mismo, este espesor de este ojo, de esta pieza, ¿sí? Entonces, lo que nos piden es que determinemos el diámetro de este perno, ¿sí? Si los esfuerzos permisibles del material, y ahí tomen nota, el sigma admisible de 633 kilogramos fuerza y el tau admisible, o sea, el esfuerzo admisible de corte de 317 se refieren a el esfuerzo o tensiones admisibles referidas al perno, ¿sí? Y el esfuerzo admisible del apoyo se refiere tanto a este apoyo como a este de acá, al ojo de esta pieza. Ese valor, ese sigma admisible va a ser de 211. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta acá que si esto está cargado de esta manera, este perno se va a tratar, digamos, esta pieza se va a apoyar en el perno de este lado y va a tender a aplastarse esta parte de esta pieza, ¿sí? Y además, por esa misma acción de la fuerza, esta partecita y esta partecita de acá, de esta pieza, también va a tratar de aplastarse. Entonces, lo que nosotros tenemos que verificar acá es que este elemento de unión no se corte, no se flexe, digamos, esto no se llegue a torcer, y además que no se aplaste, ¿sí? Porque aplastar haría que el alojamiento de este perno se deforme, ¿sí? En esta parte de esta pieza o en este alojamiento de esta parte de esta pieza, ¿sí? Es más o menos parecido al concepto de lo que pasaba en las uniones remachadas. ¿Se acuerdan que se aplastaba la chapa que nosotros queríamos unir? Bueno, acá tenemos dos piezas también vinculadas por una chaveta
y lo que puede pasar son esos fenómenos también, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es verificar el esfuerzo. En primer lugar, es plantear las ecuaciones de resistencia tanto al corte como a la flexión y ver qué diámetro obtenemos de ese planteo. Y además, después, teniendo en cuenta la tensión de aplastamiento de estas piezas, determinar qué diámetro tenemos y de ahí elegir con criterio cuál sería el diámetro adecuado. Entonces, simplemente ahí más arriba cargué esa información que era dato, el problema. La incógnita era el diámetro de este perno, como hemos dicho, y entonces tengamos en cuenta eso, que vamos a considerar los tres esfuerzos: flexión, corte para el perno y además aplastamiento para el ojo o el apoyo de esas piezas que quiero unir. Entonces vamos a arrancar con lo más sencillo, que es el corte. Ustedes lo tienen a esto resuelto, pero igual se los muestro. Entonces planteamos la ecuación de resistencia al esfuerzo de corte, que sería la fuerza sobre el área de corte. Y si nosotros miramos acá, el corte se va a dar en esta sección y en esta sección del perno. Es por eso que el área de corte es 2 veces la sección del perno. Entonces, reemplazando eso en esta ecuación, me queda de esa manera y de ahí despejo el diámetro, ¿sí? F sabíamos que era 5000, el tau admisible lo conocíamos, el resto son constantes, sacamos que el diámetro necesario para que no se corte la unión debería ser de 31 milímetros, casi 32 milímetros. Ahora planteamos la ecuación de resistencia al esfuerzo de flexión, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es, si nosotros miramos, esto está tirando hacia allá, el perno está sujetando que esto no se vaya, ¿sí? Pero el perno a la vez apoya sobre esta parte de la pieza y esta parte de la pieza a raíz de esta fuerza que está actuando acá. Entonces, en un diagrama de cuerpo libre, eso sería, digamos, representar que hay una carga distribuida que va a estar actuando sobre el perno, ¿sí? Y en los extremos del perno, en los apoyos, van a haber dos fuerzas. Ya a priori podemos saber cuánto van a valer las fuerzas que van a estar actuando acá y acá en función de este valor de F, ¿sí? Pero como nosotros necesitamos plantear la ecuación de resistencia a la flexión, necesitamos determinar el momento flector máximo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es considerar esa situación como si fuera una viga simplemente apoyada con una carga linealmente distribuida. ¿Y cómo la calculamos a esa carga? Como Q, creo que así la llamaban también ustedes en estática y resistencia en los materiales, simplemente Q la vamos a definir como F sobre L, donde L o E sería, digamos, el espesor de esta pieza, que es donde está cargado el perno, ¿sí? Esta longitud habíamos dicho que era 1,5 veces el diámetro, ese diámetro que todavía no conocemos, ¿sí? Entonces, eso que le estoy diciendo está colocado ahí en esa celda, ¿sí? También lo pueden leer acá. Diagrama en cuerpo libre, simplemente acá volteamos esto 90 grados, simplemente para que nos quede más fácil a la hora de analizarlo, ¿sí? Y nosotros tendríamos que salir a buscar, digamos, cuáles serían los valores de la reacción, entonces, de esas dos reacciones, y lo que hacemos es plantear esas ecuaciones de la estática que ya venimos trabajando, para encontrar los valores de RA y RB. Entonces, a esto lo podemos hacer de dos maneras. Podemos plantear sumatoria de fuerza en la dirección de I y sumatoria de momento
por ejemplo, respecto al punto A, que sería ese. Esa sería una manera. O bien, como lo tienen ustedes explicado ahí en el práctico, también podemos plantear dos ecuaciones de momento. La idea es de que si planteamos este par de ecuaciones, lo que vamos a llegar es a obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y si planteamos este par de ecuaciones, también vamos a llegar a que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero si planteamos esta segunda manera, como lo tienen acá, es más fácil encontrar esas incógnitas que en este caso son RB y RA, ¿sí? Entonces, simplemente por eso es que trabajamos con esta segunda manera, ¿sí? Esta segunda forma, porque es más fácil encontrar esas incógnitas. Entonces, las expresiones de RA y RB simplemente es despejar, no hay que hacer sustitución ni nada de eso, simplemente despejar. Entonces nos queda que tanto RA como RB es igual a esa carga linealmente distribuida por L sobre 2. Pero bueno, hasta ahí lo que encontramos son los valores de las reacciones, ¿sí? Pero nosotros cuando usamos la ecuación de resistencia, lo que necesitamos es el momento flector máximo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es encontrar ese diagrama de momento y vamos a tener que recordar cómo se hacía esto. Entonces, a esta viga se la cortaba, ¿sí? Se tomaba un segmento, una parte del total de la viga, ¿sí? Y se le llamaba a esta longitud, le llamábamos X, ¿sí? Cortábamos la viga en un plano Y. Entonces, hacíamos o calculábamos el momento que nos quedaba en este sector de la viga. Entonces, si tomamos de referencia este plano y consideramos que los momentos en la dirección de la manecilla del reloj es el sentido positivo, entonces RA, que es una fuerza por este brazo de palanca, sería el momento que origina esta fuerza en el sentido positivo. Menos porque esta carga en este segmento o en esta parte de la viga, la fuerza, si esto mide X, la fuerza es Q por X, ¿sí? Esa es la magnitud de la fuerza debido a este pedacito de carga linealmente distribuida. Multiplicado por el brazo de palanca me da el momento que genera esta carga distribuida, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá, esto tiene una expresión cuadrática, ¿sí? Acá tienen un término lineal, un término cuadrático, y entonces yo puedo pensar que el momento es una función de X, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que recordar cuál era la condición de máximo, ¿sí? Entonces, podríamos derivar esta expresión de momento con respecto a X, que es la variable independiente, y las condiciones eran de que la derivada primera sea igual a 0, de lo que dice ahí, derivar el momento respecto de X, y la otra condición que se tenía que cumplir era que la segunda derivada tenía que ser menor que 0, ¿sí? Está ahí, y entonces yo llego que si hay una primera derivada igual a 0, cuando el valor de X es L sobre 2. No sé si ustedes lo aprendieron así en estática y resistencia en los materiales. ¿Lo aprendieron así? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces no es nada nuevo, simplemente hay que recordar eso, que también lo van a usar más adelante. Entonces, encontrando el valor de X donde el momento flector es máximo, o sea, donde la flecha o la deformación va a ser máxima,
simplemente ese valor de X lo llevo a esa función de momento, ¿sí? Lo evalúo al momento en X igual a L sobre 2, y finalmente, haciendo ese reemplazo, llego a que el momento máximo es Q por L cuadrado sobre 8, y recordando además cuál era la expresión de Q, cómo lo había yo definido a Q, que lo tienen acá, F sobre L. Y además recordando que L, o sea, el espesor, era 1,5 veces el diámetro, yo finalmente llego a que el momento máximo es igual a F por 1,5 por el diámetro sobre 8. Ahora sí, reemplazando en la ecuación de resistencia, ese valor de momento máximo encontrado, lo reemplazo en esta ecuación. Además, necesito para esta ecuación el momento de inercia y el valor de C, donde el valor de C era D sobre 2, o sea, era la distancia de la fibra más alejada al eje neutro, ¿sí? Entonces, reemplazando todo eso, llego a esta expresión que me permite calcular el diámetro. De esta expresión me permite calcular el diámetro que me da ese valor de 38, casi 39 milímetros. Entonces, hasta ahí simplemente calculé corte y flexión en el perno, ¿sí? Acá flexión me daba casi 39 y al corte me daba casi 32. Ahora lo que vamos a hacer, por último, es calcular qué pasa con el aplastamiento del ojo, ¿sí? O el alojamiento del perno. Entonces, ahí lo que vamos a interpretar primero es cuál es el área de aplastamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a la figura, habíamos dicho que se podía aplastar de este lado, o de este lado, o de este lado. Habíamos dicho que este espesor lo consideramos igual a este y igual a este. Y entonces el área de aplastamiento va a ser el área proyectada de esa, digamos, de ese semicilindro, que es el que está apoyándose sobre el perno, y esa área proyectada sería el espesor por el diámetro, ¿sí? Ahora, eso es lo que yo tengo ahí cargado. Sería L, el espesor, por el diámetro. Pero acá hay que recordar que L, el espesor, que era dato, era 1,5 veces el diámetro. Entonces, reemplazando eso, me queda que el área de aplastamiento es 1,5 veces el diámetro cuadrado. Reemplazando en la ecuación de resistencia al aplastamiento de los apoyos, alojamiento o para el ojo, simplemente, me queda esa expresión. Con esa expresión, teniendo esta tensión de dato, teniendo la fuerza como dato, puedo determinar de acá el diámetro, ¿sí? Y el diámetro me da 39, casi 40 milímetros, ¿sí? Entonces, acá deberíamos elegir, si yo elijo un diámetro de menor a 31, la primera falla va a ser por corte, ¿sí? Si yo elijo un diámetro mayor a 31, pero menor a este diámetro que me da el esfuerzo de flexión, seguramente el perno se va a doblar, ¿sí? O se va a aplastar, ¿sí? El ojo. Es por ello que lo que nosotros debemos seleccionar es un diámetro algo mayor a este diámetro que hemos obtenido acá, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, se entendió, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe.
¿Han visto alguna vez alguna chaveta, algún pasador, como para que más o menos vamos viendo aplicaciones, cosa que, digamos, lo que veíamos recién, este ejemplito que yo les ponía, más adelante ustedes seguramente van a calcular las dimensiones de este eje, van a calcular por qué tienen que ser 4 canales para la polea, ¿sí? Entonces van a ver el tema de poleas también. Pero ¿qué otro ejemplo han visto por ahí en su casa de un pasador o de una chaveta? ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les preguntaba qué ejemplo tenían en su casa de algún sistema de reducción de velocidades o de multiplicación de velocidades? ¿Han pensado algo? Esto simplemente que les estoy preguntando y comentando es con el objeto de que ustedes vayan mirando algunas cosas para que sea más fácil por ahí después comprender estas situaciones que se le presentan, digamos, por ahí cuando uno trabaja en una planta. Sería bueno que ustedes vayan, los que no son técnicos, por ahí el que es técnico, esto lo tiene más claro, pero el que no lo haya visto, no lo tenga claro, por ahí tiene que empezar a mirar mecanismos, mirar algunos programas vinculados con la parte mecánica. Nuestra incumbencia como ingeniero industrial es tan amplia que, digamos, uno podría ir a trabajar en una oficina y evaluar costos, o podría trabajar en un almacén. Entonces, nosotros podríamos, viendo costos, digamos, trabajar simplemente en la oficina, por ahí ni salimos a la planta o salimos a la planta de algunos stocks, nada más. Pero si trabajamos ya en un almacén de repuestos, donde hay repuestos, materias primas, uno tiene que saber, en el momento que nos hablen de chaveta, de eje, de polea, de correas, de rodamientos, de bujes, de cojinetes, de válvulas. Entonces sería bueno de que se les vaya despertando ese interés por estas cosas que después se usan, ¿sí? Por lo general, el ingeniero recién recibido va a trabajar a esos lugares, ¿sí? Va a trabajar, o sea, va haciendo camino al andar, ¿sí? Entonces va a planta, va a mantenimiento, va a almacén, va a hacer compra, va a manejar gente. Entonces uno tiene que manejar estas cosas. Simplemente les muestro acá, seguramente ustedes han visto cuando hablamos de espigas y pasadores, el profesor les planteó esto en la teoría. Por ejemplo, si vamos a mirar este mecanismo, la traba, digamos, la espiga es transmitir movimiento, ¿no es cierto? De o de alguno de los dos. Y bueno, el ejemplo que usted tiene en la casa es el de la bicicleta, ¿no? Si esto que está acá, esto que está ahí, es la chaveta, ¿sí? Esto es el brazo de palanca donde acaba el pedal, ¿verdad? Entonces, uno genera la fuerza con el pie, transmite un momento torso a este eje a través de esta chaveta, ¿sí? Y este eje a la vez está vinculado a este engranaje, que llaman estrella por ahí, ¿sí? Y eso a través de una cadena transmite el movimiento a la rueda, ¿sí? Entonces, pueden ver acá que acá hay un ejemplo de una chaveta, ¿sí? Que es de este tipo, que está acá. Esto también se usa en los pernos de las puntas de eje de los buses o camiones, ¿sí? Y como nosotros podemos ir a trabajar como responsable de mantenimiento de alguna empresa minera que tenga una flota de camiones,
bueno, por ahí le van a decir, ingeniero, me falta la chaveta. Y uno va a decir, bueno, ¿cuál es la chaveta? Y bueno, uno por lo menos tiene que saber cuando digan chaveta, en la mente rápidamente a qué se están refiriendo, ¿sí? Por lo menos chaveta de este tipo. Y después, en la industria mucho usado chavetas de este tipo o que no sea terminado con esta parte redonda, sino plana, a montón, ¿sí? ¿Y cómo se compran las poleas? Las poleas se compran con un diámetro a veces ciegas, acá en el cubo, y uno le va ajustando el diámetro, o sea, uno hace el ajuste. ¿Y cómo lo hacemos a eso? Y tenemos que tener una persona en el taller o que trabaje para nosotros o un tercero, ¿sí? Un tornero. Entonces, el tornero es el que le va a dar, digamos, la terminación a este cubo para que trabaje correctamente en este. ¿Cómo se hace ahora el mecanizado? Simplemente como cultura general, digamos, para los ingenieros industriales, esto a lo mejor ustedes ya lo vieron o lo van a ver, cómo se mecaniza ese chavetero. A ver, lo tenía acá. Este chavetero de ahí, ¿cómo se mecaniza? ¿Sí? O sea, en un eje, ¿cómo lo mecanizamos? Lo mecanizamos con esta herramienta, ¿sí? Le llaman brocha o también fresa, ¿sí? Esto gira sobre este cabezal y entonces va labrando ahí el chavetero, el alojamiento o la ranura donde va colocada la chaveta. Con esta, que tiene ahora un movimiento circular en este sentido, también se puede practicar un chavetero sobre un eje, ¿sí? Pues ahora, ¿cómo se mecaniza el chavetero ya del cubo? O sea, en un diámetro interior, con esta herramienta que la tienen ahí, y esto se mueve en forma rectilínea alternativa, esto sube y baja, ¿sí? Y por el filo que tienen esos dientes va cortando el material y va labrando, como por ejemplo en este mecanismo de acá, ¿sí? Ahí ya tiene, en este engranaje ya hizo el surco, ya hizo el alojamiento, el chavetero del engranaje, ¿sí? En esta máquina. ¿Qué más a ver tengo para mostrarles? Bueno, simplemente que esto lo deben haber visto en el Moodle, cómo se puede esquematizar en un plano. Uno por ahí también podría leer, si se nos rompe una chaveta de un motor eléctrico, este despiece podría estar en el motor eléctrico, simplemente para saber cómo comprarla, ¿sí? O cómo interpretar si en algún momento tenemos que ayudarle al tornero a especificarle cómo tiene que hacer el ajuste en el eje o en el cubo, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, espero no haberlos aburrido. Con eso ya estaríamos en condiciones de finalizar la clase, salvo de que alguno tenga alguna consulta. Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Para qué se hace el terminado ese circular en la chaveta? O sea, ¿por qué hacemos totalmente rectangular o para qué sirve hacerle ese terminado? A ver, simplemente para fijarla, ¿sí? Para que no, digamos, en el caso del montaje no se te corra, ¿sí? Para eso podría ser. ¿Está bien? ¿Se entiende? También podría ser, Sí, ser, sí, está bien, en realidad es por el tema del montaje, para la facilidad del montaje y como vamos a seguir viendo más adelante, por el tema de concentración de tensiones. ¿Sí? Cuando hay cambios bruscos de forma, mayores son las concentraciones de tensiones y puede ocurrir que falle la chaveta o el eje. Para que no exista cambios bruscos en la forma y para el montaje también, para facilidad del montaje. Bien, gracias, profe.
Y otra cosita, ustedes por ahí van a, quizá alguno se va a trabajar a Chile, qué sé yo, por minería, o a Perú, qué sé yo, no sé. En algunos lugares no le llaman chaveta, le llaman lengüeta, ¿sí? Y además estas que estamos viendo nosotros son de caras planas, paralelas, pero también hay de esas acuñadas, ¿sí? O sea, hay una variedad de elementos que se interponen entre un eje y un cubo, me refiero a determinar a muchas formas que puede tener la chaveta, ¿sí? Tan solo redondeada o plana o también acuñada, ¿sí? Como la van a ver seguramente por ahí en alguna norma, ¿sí? Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra consulta? A ver qué dice el chat. En la patada de arranque de moto, Díaz Elmer, chaveta en el cigüeñal de una moto. Buenísimo, buenísimo. Eso me gusta que ustedes vayan. ¿Y cómo son en ese caso las chavetas? A ver, estos ejemplos que me han puesto ustedes acá. De esos tipos que les presentó el ingeniero en la teoría. ¿Cómo son esas chavetas? ¿De qué tipo, según la clasificación esa que vieron el martes? ¿De qué tipo son? ¿La vieron o no? Son del tipo media luna algunas, ¿no? Eso, ahí está, media luna. Ahí está, ahí me gusta. Y eso se ve, dice, en el cigüeñal. ¿Y cómo funcionaría y cuál sería el objeto de la chaveta entre el cigüeñal y también cuadrada, ¿sí? ¿Cuál sería ahí el objetivo, digamos, de la chaveta? A ver ahí, Osvaldo Ruiz. El de la patada es transmitir el momento generado por el brazo de palanca, el pie, movimiento y poder arrancar el motor. El ejemplo que puso ahí Díaz Helmer. Y Osvaldo dice, fijar el volante en una posición. Sí, 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 sí. Pero además, acordate vos que la explosión en el cilindro hace que se genere trabajo, ¿sí? Entonces uno transfiere ese trabajo en movimiento en el eje y a la vez uno hace solidario el volante para, por lo general se genera también corriente en ese volante, ¿no? Por lo general la moto viene así, en un sistema eléctrico donde se genera magneto, le llaman algunos, ¿sí? Pero el movimiento principal viene del eje del cigüeñal. Entonces, transferirle movimiento desde el cigüeñal al volante para poder producir corriente. Además, en esa parte también por lo general va el sistema de encendido, ¿sí? Que permite el tema de la chispa. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra duda o consulta o damos por finalizado acá? No sé, ingeniero, si usted quiere comentarle algo más a los chicos, así damos el cierre. No, está bien, yo lo que le iba a comentar, ya se lo comenté en un principio acerca de que me preguntaron la clase pasada y cuáles eran los temas específicamente sobre que iban a ir en la evaluación y bueno, están puestos ahí en la plataforma, ¿sí? Esos temas, nada más, eso es todo lo que les comentaba. ¿Mm? Bueno, de acuerdo, entonces dejamos aquí. Nos estaremos viendo el próximo martes, si Dios quiere. Saludos para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chau, chau.